Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal para un nuevo videojuego de aventura, estrategia y crafting. Esta vez les traigo el juego Stoneheart. Es un videojuego súper adictivo, muy recomendado. Y antes de empezar a hacer la review y análisis de este videojuego, vamos a la página de Steam, donde tienen el juego actualmente ya en sus últimas fases de mejoras, en el cual lo podemos encontrar a un valor de 224,99, 225 pesos argentinos, un total aproximado de unos 10 dólares aproximado. ¿Y de qué trata el juego? El juego, como bien dice en la descripción, son pioneros en un completo mundo lleno de entusiasmo, heroísmo y misterio. Ayuda a un grupo pequeño de campesinos. Construye un hogar para ellos mismos en una tierra olvidada. Establece un suministro de comida, construye albergues, defiende a tu gente, monitorea o observa sus estados de ánimo y encuentra un camino para crecer y expandir frente a las diversos desafíos en cada paso. La última actualización que hicieron del juego fue a la R898, ahora en Steam inestable, dice. Es una rápido arreglo, dice, para un bug incluido en la R898. Fue el 24 de septiembre de este año, y uno de los arreglos que han introducido al juego fue la de Geomancer, que no permitía situar a piedras invocadas, dice, debido al ciclo de animación. Bueno, ese es uno de los arreglos que han hecho, porque ha habido varias controversias en sí del juego con respecto a que los desarrolladores han abandonado el juego, cosa que es totalmente no del todo cierta, porque los desarrolladores en sí siguen trabajando. Lo que sí es cierto es que el juego en sí, el estudio de desarrollo de la gente esta, fue comprada por Riot Games. Por eso es que ha habido la controversia esta de muchos jugadores en sí, fanáticos del juego, que han apostado negativamente. Han hecho incluso comentarios un tanto absurdos, por así decirlo. Pero que no deja de ser un gran juego, porque la verdad que no ha perdido su talento en sí. Es un juego súper adictivo. Lo recomiendo mucho y recomiendo comprarlo original. El juego me lo han dado completamente original para hacer esta review. Así que agradezco a la gente de Radiant Entertainment, como se llama los desarrolladores. Thank you so much for the case. I hope you make the best video review. Espero hacer la mejor video review de este videojuego. Así que thank you very much por esos desarrolladores. Y vamos a empezar entonces el juego. Como todos ya saben, bueno, tiene lo típico siempre: load game, single player, multiplayer. Tiene para jugar multijugador, que se puede jugar con otros amigos. Creo que con un máximo, el máximo, si no mal recuerdo, que un máximo de 2 amigos que se pueden jugar. Si no es así, me lo pueden dejar en los comentarios. Bueno, tengo la parte de mods y acerca del juego, las configuraciones y bueno, y para salir. En configuración el juego lo tengo en ultra, y en una resolución de 1600 x 900. Tiene para configurar el sonido, el sistema. No tiene en inglés, no tiene idioma inglés. Un punto negativo para el juego, no tiene idioma en español, está únicamente en inglés. Es una pena, pero ojalá que en el futuro puedan implementar, ¿no?, el lenguaje en español, para que la mayoría de los que están viendo este video puedan entender un poco, ¿no?, más del juego. En sí no va a haber problema, pues yo voy a tratar de traducir lo más posible que pueda, para que pueda llegar a entender un poco de qué va el juego en sí. Vamos a empezar, porque no quiero hacer muy largo este video. Yo empecé
dándome la idea de que quiero terminarlo en menos de 45 minutos, así que no voy a tratar de explicar demasiado, voy a tratar de resumir un poco las cosas en sí. Acá, bueno, es la historia de unos valientes aventureros de colonos bueno, acá selecciona un reino, dice, la ascendencia, niños de Raya y la alianza norteña. Esta supuestamente es ideal para nuevos jugadores. Como yo soy nuevo jugador y es la segunda vez que juego, vamos a empezar con la ascendencia. Que bueno, acá ya nos dice que son leales, rodeados de bien, dice, son habitantes de campesinos de ascendencia, de la linaje ascendencia, dice, construyen y cultivan, son conscientes, dice, del mundo que los rodea para ser habitados, ideales para nuevos jugadores. Vamos a empezar entonces con la ascendencia. Y aquí nos dice un reino próspero e industrioso en busca de nuevas tierras y aventuras. Partieron a, dice, y acá bueno, tenemos que seleccionar un bioma, temperatura favorable, desierto ártico. Bueno, hay forestación, ríos y montañas, y es el default, el inicio por default de la ascendencia. Bueno, partieron. A ver, seleccionar una dificultad. Podemos seleccionar pacífico, normal y difícil. Vamos a ir con normal. No vamos a ir a un lugar que es seguro para ser inspirado, un lugar para crecer, para crecimiento. Nosotros tenemos para elegir acá 5, o sea, tenemos para customizar a 5. Estos serían los chaboncitos, los aldeanos, los campesinos. Y vamos a ponerle de nombre, a este le voy a agregar, a este le voy a poner Diego Hiroshi. Ahí está. Y vamos a cambiar el color de pelo porque vamos a dejar un tanto este color de pelo. Ahí está. Vamos a ver qué tenemos acá. Bueno, acá tiene habilidades innatas, que no, bueno, que este es chistoso, corajudo, carga de mula, Corman no sé qué es, cultista, dedo verde. Bueno, son todas las habilidades Hinata que tienen ciertos monitos de estos, no sé cómo llamarlos, campesinos o chiquitos. Yo le voy a llamar pibe, pibe o como se llame. Podemos elegir entre tienen varias habilidades innatas en sí y tiene ciertos stacks que, por ejemplo, tenemos la mente, el cuerpo y el espíritu. La mente es más para los que son un tanto para actividades mentales, dice, así como el crasteo y mantener a su mente limpia, dice. El físico es competentes para actividades físicas, dice. Los Herlings con un alto grado de compostura de cuerpo, dice. Pueden se me fue. Pueden moverse, dice, un poco más rápidos, atacar duramente más fuerte y vivir un poco más, dice. Influencias son la musculatura, la velocidad, estamina y el espíritu, que sería un alto porcentaje de espíritu en los Herling, dice. Facilita una mejor amistad de animales, dice, con los animales. Tiene una postura fuerte contra los enemigos y tienen un cierto grado de crasteo obsesional. Bien, entonces. O sea que el espíritu en sí influye en el crasteo también. Influencias, bueno, el coraje, poderosos, compasión, inspiración. Vamos a aceptar nuestro roster. Y aquí podemos elegir, bueno, comida para días, que nos brinda
caravana mercante y dinero. El dinero resuelve todos los problemas. Yo creo que va a ser mejor empezar con comida para días, como para alguien que es noob. Y ya como digo, el juego está súper bueno. A mí me encantó y espero que les guste también a ustedes. A ver, yo voy a empezar donde sea, ya fue. Ya fue, porque esto, ¿cuánto voy de vídeo? Miren qué kawaii que se ve este mundo. Está buenísimo. Bueno, acá tenemos que seleccionar entonces un lugar donde vamos a establecernos. A ver. Voy a empezar por aquí. Aquí vamos a empezar. Y ahí tenemos a nuestros amiguitos ahí. Ahí está Diego Hiroshi. Todo un galán. El tipo. Y bueno, acá yo lo primero que voy a hacer es... Aquí en Herbert, que es este itinerario de cosas, vamos a talar un poco de árboles. Talen todo lo más que puedan. La misión acá de la review y análisis que voy a hacer es lograr que puedan dormir estos chaboncitos, que puedan dormir en un hogar todos calentitos y que no estén ahí como indios afuera durmiendo durmiendo en el suelo y estén re manija ahí con el frío, y crear algún campo de cultivos como para demostrar un poco el juego de qué va, ¿no? El juego, ya como digo, es de aventura, de estrategia, es un estilo Minecraft en sí, porque el juego pinta como Minecraft por ser todo cubitos, ¿no? Ser todos cuadraditos, pero la verdad que llama bastante la atención. Acá nosotros, bueno, acá podemos nombrar a alguien carpintero para que nos craftee todo lo que necesitemos. Que aquí yo creo que voy a mandar a ver... A Diego Hiroshi, no. Yo creo que vamos a mandar a Sunny Elliot, porque tiene los stats de espíritu bastante alto. Así que lo vamos a nombrar carpintero oficial. Aprobado. Ahí está. Ahí tenemos a nuestro carpintero y ahí va por su herramienta. El amiguito. Y... Y ahí está. Ya es carpintero ya. Bueno, acá yo creo que voy a empezar a... ¿Por qué se han quedado para...? Ah, porque tengo que indicarles dónde tengo... Bueno, aquí. Si nosotros hacemos con el de luteo, podemos indicarle acá un espacio para que alojen todos los recursos. Entonces todos ellos van a ir a buscar los recursos y los van a ubicar acá. Pero eso no me interesa porque yo después los quiero guardar en unas cajas de cajas de madera, así que no calienta mucho eso. Voy a utilizar los templates. Acá se puede personalizar todo. Puedes construir, puedes darle la forma que quiera a la casa. Puedes hacerla, si quieres hacerla de 3 pisos, 4 pisos, si quieres hacer un techo chino, lo que sea. Puedes hacer un montón de cosas, pero yo, como soy tan malo para la arquitectura, voy a usar los templates que vienen por defecto. Voy a crear un cuarto compartido para que puedan dormir antes que llegue la noche. Y a ver, poneme el cuarto compartido. Ahí está. Ahí tenemos nuestro edificio. Lo rotamos con la coma y el puntito. Así, lo más guay. Vamos a ubicarlo acá. Y le damos construir. Listo. No le voy a personalizar nada porque la verdad que sí. Tengo miedo a hacer cagada ahí. Y la pifie mal.
Así que lo dejamos así nomás. Total, se ve bien. Todavía no está terminada. Ahí están los muchachos trabajando. Mirá, mirá cómo trabajan estos muchachos, mirá. Son unos grosos, son. Acá lo voy a acelerar un poco, para que se acelere un poco el trabajo. Y el juego no pinta nada mal, ¿no? Está bastante bueno, está muy bueno. Merece la pena comprar el juego. Un extraño pájaro. Un viejo pájaro arriba dice bla bla bla. Bueno, una carta. Estas son historias que no me interesan. Pero bueno, nos cuenta un poco nos cuenta un poco para qué sirve el banner del asentamiento, cuáles los bonus que nos dan. Y bueno, tenemos que darle un nombre a nuestra ciudad, a nuestro asentamiento. Yo le voy a dar el nombre de Runaterra le vamos a poner. Ahí está. Le vamos a poner Runaterra. No, mejor le vamos a poner La Bonita. Le vamos a poner La Bonita. Ahí está, La Bonita. Nombre bien polenta. Bueno, acá tenemos banner de vitalidad, banner de fuerza y banner de... no sé qué es esto, pero creo que intercambio me parece. Banner de vitalidad dice... árboles producen un 25% más de madera, plantas y cultivos, creo que son. Crecen un 25% más rápido, las plantas tienen un 2x de su... sí, pues sería normal, dice. Ahí sí que me mató, eso sí que no sé. Bueno, vamos a aceptar entonces la declaración. Establecido, bueno, hemos establecido entonces un nuevo outpost. Y ahí ya están nuestros amiguitos, mirá. Están contentos festejando porque es la nueva ciudad que hemos tenido, la bonita que hemos hecho. Oh, sí, se llama La Bonita, hemos puesto una nueva ciudad, La Bonita, sí, somos re felices. La Bonita. Bueno, acá son todos el bonus que nos da. En proclamación de Anonymous dice: aceptamos a los colonos los declaramos La Bonita, dice, por ser una fortaleza establecida con lo siguiente. Bueno, otro pájaro, no me interesa. Tampoco me interesa. Cerramos. Aquí vamos a craftear alguien que nos cultive, pero para que alguien sea granjero necesitamos una mesa. Sí, voy a necesitar una mesa de crafteo. Si voy a craftear una mesa, lo voy a poner acá arriba del todo, porque si no nuestro carpintero no va a poder terminar nuestro edificio. Necesita de la mesa de crafteo. Aquí tenemos la mesa. Vamos a rodarlo. Ops, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ahí está. Ahí. Venga, amigo, colóqueme la mesa de crafteo ahí. Ups. ¿Qué pasó? Se quedó... Ah, en pausa lo había puesto. Coloque mi mesa de crafteo ahí. De crafteo. Rápido. Ahí está. Ahora podemos craftear. Se supone que podemos craftear. Necesitamos planta para poder hacer la asada. Yo creo que es este, sí, este. Voy a sacar un poco de plantas de acá, de acá. No sé cuáles son las flores que necesito para poder hacer la asada. A ver, ¿cuál es?
No, la azada no. A ver, la azada necesito madera. Ah, pero necesito el nivel de carpintero 2. Necesito. Así que yo creo que con lo... Ahora cuando termine, cuando esté entretenido ahí haciendo los muebles para el rancho, yo creo que ahí va a... Bueno, hemos aprobado acá el reporte de inmigración. Acá cada tanto el juego te pide, por ejemplo, un reporte de inmigración que, por ejemplo, si vos cumplís tanta cantidad de comida y tanta cantidad de recursos, ganás un inmigrante más. O sea, el juego te ofrece un chaboncito más, te ofrece. Se ha unido a la bonita. Acá tenemos a la chaboncita. Se llama Freya Homer, dice. A ver, vamos a ver un poco los stats los stacks de Freya Homer. Tiene un animal de compañía y excitable, dice. Parece que se siente emotiva en revisar, dice. Pues feliz o triste. Puede sentirse feliz como triste, dice. Mucho más rápido de lo normal. Tiene en stats, tiene de mente 6, cuerpo 2 y espíritu 5. Ajá. Bueno, yo creo que nuestro amigo el carpintero ya adquirió el level 2. Si es así, voy a fabricar la azada. A ver... Sí, acá está. Azada de granjero. A craftear se ha dicho. Con esta azada nosotros de granjeros podemos nombrar a un Herling como granjero. Yo voy a enviar a Abby Gray como granjero porque es el que más compostura física tiene. Así que vamos a nombrar a este chaboncito como granjero oficial. Aprobado, amigo. Ahora, siendo granjero, nosotros podemos enviarlo a hacer cultivos. A cultivar. Aquí nosotros vamos a seleccionar acá. Disculpen si lo hago así nomás, a la ligera, así nomás, sin tomarme la delicadeza de cada cosita en su lugar, porque si no, no voy a terminar más de hacer la review del vídeo. Así que vamos a hacerlo acá nomás ligerita. Vamos a poner un poco de berenjenas. Un poco de zanahorias y otro poco de zapallitos. Qué rico. Bueno, ahí está nuestra amiguita. Nuestra amiguita. Nuestra amiguita no, a ver, ¿a quién nombre yo de granjero? ¿Es un chabón o una chabona este? Ah, no, es una chabona, Tiene la colita atrás. Bueno, ahí está nuestra amiga, está trabajando de granjera. Estos ya terminaron. A ver qué puedo hacer. Vamos a hacer otra casita más porque si no... Como son 6, yo creo que son 6, vamos a necesitar más habitaciones. A ver. No me deja rotar. Ahí. Construir. Bueno, ahí están nuestros compatriotas, están trabajando duro. El juego en sí tiene un objetivo principal, pero lo bueno que está de esto es que es para jugarlo tranquilo, es para sentarte un día y comenzar a tomarte la paciencia, por ejemplo, de ir haciendo todo un imperio, por así decirlo,
llenándote de más edificios, edificios. Incluso puedes personalizar los edificios, como ya dije anteriormente, que puedes ir acá al gestor de diseño, acá de diseño de construcción, y acá puedes elegir, acá puedes crear tu propio template, tu propio edificio. Puedes darle la forma que vos quieras, si lo querés de piedra, si lo querés de otro material, madera, en fin. Tiene en sí, la limitación en sí para poder crear cosas está en base a la imaginación de uno, perdón. Pero como yo soy muy malo para diseñar este edificio, uso los templates ya predeterminados que trae el juego. Pero en sí es para poder armar tu propia casa como vos quieras. Pues este estilo Minecraft, ¿no? Ustedes sabrán que en el juego Minecraft creativo nosotros podíamos hacer millares de cosas. Incluso hacer formas bastante atractivas. Bueno, este juego intenta también hacer lo mismo. Nosotros podamos volar nuestra imaginación en crear lo que se nos antoje. Eso es lo que tiene de interesante el juego. Otro punto de interés fuerte que también tiene el juego es que, por ejemplo, nosotros podemos ir avanzando poco a poco, estudiando nuevas tecnologías, y que nuestros ciudadanos en sí, nuestros Herling, puedan tener protección, puedan tener una barricada, puedan tener defensas, porque también estamos expuestos en sí a los bichitos de afuera, ¿no? Porque hay un montón de bichos que nos van a estar molestando continuamente, constantemente, y cada vez, y a medida que nos vamos, la población en sí, la ciudad va creciendo, se va sumando más Herling, el juego se va haciendo cada vez más difícil porque los monstruos se vuelven mucho más pesados. Bueno, ya terminó nuestra casa. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántos son acá? Tenemos 6. Haría falta una cama. A ver si tengo cama. No tengo cama. Qué macana. Vamos a tener que craftear una. A ver. Cama. ¿Dónde estás, cama? Acá. Vamos a craftear una cama. Y vamos a crear más campos de cultivo. Pues yo creo que con eso va a ser muy poco. Ahí. Los demás, ¿viste? Los demás que están acá son, por ejemplo, la seda. Podemos cultivar seda, que todavía no lo tengo habilitado porque tiene que tener... El granjero debe de tener... qué hincha bola. A las armas, a las armas. Ah, los mierda, los hijos de puta. Malditos guachiturros, mueran. Arbolitos. Arbolitos violadores. Son arbolitos acosadores. Y nos deja madera, los desgraciados. Bueno. Vuelvan a su trabajo, muchachos. Han quedado tocados, boludo. Bueno. A ver. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Por qué no hace nada esto? Ah, claro, si no tiene nada que hacer. Estoy preguntando, dijo el otro. Podemos cultivar seda, podemos cultivar flores de... Estas no sé qué son, flores de no sé qué. Creo que son amápolas, me parece. También podemos cultivar otro tipo de flores. Tenemos maíz también para cultivar. Y entre otras cosas más que podemos cultivar, que nos va a servir. La seda sirve para hacer el vestuario, sirve para hacer ropa. Nosotros podemos nombrar a uno de los Herling, lo podemos nombrar como tejedor. Y va a poder crear vestimentas para ya sea para nuestro soldado y para los Herling en sí. Que les da unos ciertos stats y bueno, todo ese chorreo, ¿no? De cosas. Estos principalmente los tres serían para alimento, es la alimentación básica de los Herling.
El resto es sirve para otro tipo de cosas, sirve. Que no lo voy a cubrir en este video porque se va a hacer sumamente extenso y largo y no. En este inciso voy a aprovechar para mandar a alguien como soldado. A ver, vamos a asignarle a este. Necesito espada. Antes de asignar a un espadachín, nosotros lo que necesitamos es craftear una espada. Espada de madera. Así que le vamos a decir a nuestro carpintero que nos haga una espada de madera de práctica, que es con la que nosotros vamos a poder nombrar a uno de nuestros Herling como el guardaespaldas oficial de la ciudad. Ya he terminado. Yo creo que este tiene coraje por la habilidad innata que tiene. Dice que él ama a salvar a otros y poner a salvo. Dice a la ciudad, dice como un propósito primordial que tiene. Así que como tiene muchos sueños él de proteger a la ciudad y todo esto, yo creo que va a ser el mejor indicado como para poder nombrarlo espadachín oficial. Podemos nombrar a muchos espadachines, incluso podemos nombrar arqueros, hechiceros, tiene bastante cosas para hacer el juego. Así que vamos a nombrarte espadachín oficial. Y ahí nuestro amigo tiene que ir por la espada. A ver. ¿Y dónde se quedó el amigo? Ahí está, viene. No, ese no es. ¿Dónde está? El chabón. Se quedó acá arriba. A ver. ¿Qué pasó, amiguito? Ya ha quedado arriba. Lo han dejado arriba. Lo han dejado arriba. Qué forro que son. Ahora no se puede bajar el chabón. Y acá me están atacando estos. ¡Ey! Manejate. Qué rompeguinda que son. Bueno. Espérate, amiguito, ahí te hago una escalerita para que puedas bajar. A ver. ¿Dónde está la escalera? Acá. Ahí está. No sé por qué lo han dejado arriba, el loco. No se puede bajar. Y... están... Vuelvan al trabajo, muchachos. Está. Haceme la escalera ahí, amigo. Porque si no se va a poder bajar el guachiturro. Ahí está. Ahí está. Ahora nuestro amigo tiene que ir ahí a recoger su espada. Y... Y ya tenemos nuestro espadachín que nos va a proteger de los malhechores. También quiero aprovechar hacer unas cajas para mostrarle un poco de... Pues estos recursos en sí tendrían que ir alojados en contenedores, ¿no? Así, tirados así a lo indio, así desparramados. Además que dejar las cosas así tiradas, vienen los globins y te llevan todo, los forritos estos vienen y te llevan, te afanan todo. Sí, yo creo que la mejor forma es guardarlo en contenedores, en caja o en cofre, para que los recursos estén a salvo, ¿no? Pues si no, nos vamos a quedar sin nada. Recroto. Sí, yo creo que voy a hacer unas cajas grandes. Unas 5 o 6 cajas grandes como para poder guardar todos nuestros suministros.
No hablé acerca de los oficios que se le pueden asignar a los Herling. Por ejemplo, hay una de las cosas que me llama mucho la atención, y es que, por ejemplo, en este caso los espadachines, a medida que vayamos jugando y vayamos investigando nuevas cosas, y principalmente jugando, poniéndole horas en jugar, vamos a poder promover a nuestro footman, a caballeros y también a arqueros. También podemos asignar también herbalarios, o sea, herbalistas, que son los que se van a encargar de generar pociones de curación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que también lo vamos a poder ascender a clérigos, que son los que se encargan de sanar a los heridos. Y después también podemos promover a herreros, podemos tener herreros, también podemos tener ingenieros. Lo que sí estaba viendo que, por ejemplo, cuando vos promovés un herrero a ingeniero, las habilidades que tiene como herrero se pierden. Por eso yo creo que, no sé si es un error del juego o es así, que o elegís ser herrero o elegís ser ingeniero, pero las dos cosas no se pueden. Bueno, podemos promover a carpinteros, podemos promover a masones, que estos son los que se encargan de tallar la piedra. Pueden hacer pueden hacer herramientas, creo que también pueden hacer armas de piedra. Todo lo relacionado a piedra, los masones lo pueden crear. Pueden craftear todo ese tipo de objetos en base a piedra. Y esto no sé qué es, sinceramente no sé qué es esto. Potter, yo pienso Harry Potter. Lo promueven a Harry Potter y bueno, sale balón con su escoba. No, sinceramente no sé qué es esto, lo de Potter. No sé qué es. Podemos promover a granjeros, podemos promover a cocineros, podemos promover a tramperos, que son los que se van a encargar de recolectar, en este caso, animales trampeados, ¿no? Que bueno, de los animales que caen en las trampas podemos rescatar lo que son las pieles y un cierto grado también de alimentos, de carne, una porción de carne y otra porción de pieles, que nos va a ser muy útil para poder principalmente craftear todo tipo de armaduras y vestimenta para nuestros Herlings. También tenemos para promover, en este caso, a pastores, que son... No tengo ni idea qué son los pastores, no sé qué hacen, pero supongo que predicarán la palabra del Señor. No tengo ni idea, no sé qué hacen los pastores, no lo he jugado mucho, pero supongo que se deben encargar del pastoreo, de ovejas, digo yo, de poder obtener lana, poder obtener carne de estos animales, en fin, ¿no? Después también podemos promover tejedores, que son los que se van a encargar de fabricar toda la indumentaria en sí, la ropa, todo lo que es para la protección en sí de nuestros soldados, las armaduras, todo ese tipo de cosas. También podemos promover a Geomancer, que estos son como los hechiceros, que tampoco he llegado a eso. He jugado el juego anteriormente, pero no he llegado a esto y sinceramente no sabría decirles cómo son los hechiceros y qué es lo que pueden hacer. Y son todas esas cosas que tienen el juego que puedes promover y que lo hace bastante interesante en sí. ¿Qué otra cosa? A ver. Bueno, vamos a darle play a esto. Bueno, yo creo que el juego es muy adictivo, es muy entretenido para jugarlo. En sí no tiene un objetivo tiene un objetivo claro en sí, pero un objetivo principal, pero la idea del juego que apunta es ser un tanto así como el clásico Minecraft que todos conocemos, pero con el estilo estilo como más estratégico, como más de estrategia, más de gestión de ciudades, gestión de nuestro Herling, para que puedan sobrevivir, puedan luchar. Los soldados no hacen absolutamente nada, lo único que hacen es patrullar, únicamente patrullan, esos no van a trabajar nunca.
Ellos van a patrullar y defender a su civilización. Esa es su misión, no van a hacer otra cosa. Y bueno, ya tenemos nuestras cajas. A ver. Estas cajas las voy a situar. A ver, aquí. Una acá, otra acá. Otra acá. Otra acá. Otra por aquí. Está. Y en estas cajas ahora lo que van a hacer nuestros Herling es mandar todos nuestros suministros a los contenedores como corresponde, para no tener todo ahí todo desparramado, porque si no, no corresponde. Entonces acá le vamos a decir a nuestro Herling que esto ya no va más. Que saquen todas las cosas que están ahí y las manden las depositen en los contenedores y a la verga. Todo ordenadito. Bueno, el resto creo que se fue a dormir. A ver. Si están durmiendo. Pero qué mal gente, loco, como siempre dejando a la mujer trabajar, loco. Los hombres nada. Miren cómo trabaja esa señorita, mirá. A full trabajando. Ahí se echan a comer. Unos chorizos. Manjar, dijo. Y sí, por ahora tienen que comer en el suelo a lo croto, porque no les he hecho una mesa, un banquito para que se siente. Que, a ver, vamos a aprovechar a hacer uno para mostrarle. A ver, un banquito. Acá. Y vamos a hacer una mesa. Ahí está. Mesa para cenar. Vamos a hacer unas 4. Así no tienen que andar comiendo en el suelo ahí como unos pobres locos. Y esto lo voy a ubicar acá adentro mejor, porque si lo dejo afuera, yo creo que no va a ser conveniente. Voy a dejar acá, voy a poner ahí. Y vamos a poner nuestra mesa para cenar. Acá. No me deja ubicarlo. Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner una acá. Ahí. Esta mesa esta silla la vamos a correr. Vamos a decir que nos ubique la silla de este lado. Y esta silla que nos ubique de este lado. Así. Creo que está bien. A ver. Sí, ahí está. Bueno, no voy a tener lugar para colocar las otras. A ver si me da. Capaz que me da lugar para colocar a la otra mesa. Sí. Ahí está. Y ahí está. ¿Y ahí qué hace ese trozo de madera ahí? What the fuck? Se ha quedado un trozo. Ahí está. Esto se ha quedado medio. A ver si lo puedo girar. Lo voy a dejar así nomás. Lo voy a dejar así nomás, porque a ver si hago macana. A ver si se ponen más maderitas encima. Y ahí está nuestra fogata, como lo hace Benin, como lo hace The Walking Dead. Bueno, he cortado el vídeo un toque porque quería avanzar un poco. Y bueno, lo que he hecho es que enviar a los chicos esto a que me construyan
una casa de carpintero para su carpintero en sí. Para que no tenga que estar afuera a la intemperie, trabajando y pasando las mil y una. Así que esta sería su casita de carpintero que tiene. Incluso tiene el cartelito de carpintero. Ahí. Y aquí dentro tiene todas sus cositas, el loquito. A ver. Y su cama, su mesita para comer, su silla. La mesa de crafteo de cosas de chica y la mesa de crafteo grande. Después también les envié a hacer al carpintero unas cajas para guardar todo lo que es la madera. Incluso lo que tiene bueno el juego es que, por ejemplo, vos podés seleccionar estos contenedores. Y acá le puedes decir, por ejemplo, qué sé yo. Por ejemplo, quiero que en este cajón únicamente me guarden madera. Y en este quiero también que me guarden madera. Ahí. Y en este otro también quiero que me guarden únicamente y específicamente madera. Se nos ha añadido una nueva Herling que se llama, la niña se llama, esta chiquilla se llama Lea Prestin. Tiene peso de pluma y profesora. Proporciona experiencia a su gente, dice, en lo básico de sus clases, dice. A través de sus explicaciones suelen ser un poco extensas. O sea que para teacher va a venir excepcional nuestra niña. Y aquí he querido hacer un intento de un intento de vereda así, vía pública. A ver si puedo terminarlo. Acá. Supongo que quiero algo. No me deja. Pero ¿por qué no me dejas? ¿Por qué? Ah, porque necesitan piedra. A ver, vamos a aprovechar a enviar a esto. Creo que es acá. Ahí está. Supuestamente aquí tendremos que encontrar piedra. Si excavamos abajo, vamos a poder encontrar muchos recursos en sí. Es como el Minecraft en sí. Acá vienen los malhechores. Mata a los malhechores. Bueno, los va a matar. Tiene para aguantar bastante nuestro escudero. Ahí nos está construyendo nuestra veredita. A ver si puedo seguir. No me deja seguir. Bueno. También hemos creado acá otro campo de cultivo. He asignado a otro granjero para que pueda ayudarle a nuestra niña. Y acá he creado un campo de cultivo de seda. Otro en este caso sería de choclos. Una de berenjena. Bueno, tenemos la de zanahoria, de zapallo, berenjenas. Este no tiene nada. Este vamos a cultivarlo con zapallito. Este tampoco tiene nada. Bueno. La seda sirve para hacer nuestra ropa, todo nuestro vestuario. Y aquí están sacando piedras supuestamente. Sí, ya terminaron nuestra veredita, mirá. Espectacular vereda pública nos ha quedado, chicos, acá. A ver si puedo seguir. No me deja seguir. ¿Pero por qué? Ah, tenía que seleccionar esto. Qué verga.
Bueno, ahí está. A ver si puedo... Ahí. Un intento de vía pública, muchachos y muchachada. Y aquí le vamos a añadir de esta forma. Ahí me cortó el cultivo, la puta madre. Me cagó el cultivo. Ahí. Creo que voy a... Creo que puedo. Sí. Vamos a terminar la vereda acá. Ahí. Y ahí. Oh, no te la creo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo construir ahí? No. Chabón. ¿Y acá? Ahí sí. Ah, ahí me dejas. Sos, ¿Y ahí? ¿Y ahí también me deja? ¿Qué onda? A ver. No me deja, pero ¿por qué? Bueno, se nos ha quedado la vereda ahí incompleta, no sé por qué. Pero bueno, es un intento de vía pública, muchachos. Acá. Me faltó... Ah, acá me faltó... A ver. Me faltó añadir veredita acá a la entrada de la casa. Ahí. No es seguro de son... Ah, porque tengo que eliminar esto. Vale, ahí está. Seleccionamos. Tucu. Y listo. Bueno, no importa, si queda ahí ese pedacito. Y bueno, ya tenemos un panorama ya básico del Hearthstone. Aquí nuestros muchachos están a full en la mina. Se puede sacar, creo que se puede sacar bronce, se puede sacar aluminio, se puede sacar metal. Metal no, dijo. Y creo que se van a quedar encerrados acá porque no van a poder salir. Van a necesitar una escalera para salir de acá. Ahí está. Y bueno, ¿qué les pareció el juego? Está genial, ¿no? Está muy bueno. Dejen en los comentarios a ver qué les pareció este juego. Si quieren que traiga una serie de Hearthstone para el canal, me lo dejan en los comentarios. Puedo traer una serie completa, empezando de cero y viendo a ver cómo podemos avanzar. Porque el juego me gustó mucho. He dedicado varias horas. A la primera vez que jugué le dediqué muchas horas. Es muy adictivo. Y no tengo nada que decir al respecto. La única contra que tengo que decir al respecto del juego es el tema de la performance. Sí es cierto que a partir de los 20 Herlings, de estos 20 chaboncitos, de estos 20 chiquitos que tenemos acá, comienza a tener un consumo bastante elevado tanto de procesador como de memoria RAM. Teniendo en cuenta que el juego requiere en sí prácticamente 18 GB, que es lo recomendado, es muchísimo 18 GB. Yo apenas tengo 12 GB de RAM y no he notado que se haya petado el juego, pero puede ser cierto que a partir de los 20 Herling el juego comienza a petar un poco. Puede ser eso, pero bueno, más que nada eso ya es un tema de performance en sí que irán mejorando. Yo tengo fe y tengo certeza que lo van a ir optimizando a medida un poco más. Lo que sí tengo entendido que todos los meses están actualizando, lanzando nuevas actualizaciones, nuevos arreglos. Incluso ya han arreglado errores que antes eran fatales, que por ejemplo había construcciones que se quedaban a media y no hacían absolutamente nada. La han arreglado un montón de fallas que tenía
Y el juego es totalmente jugable, es súper divertido, lo recomiendo y creo que merece su compra. Y bueno, esto ha sido todo, chicos. Acá se despide nuestra muchachada. Les dice un feliz año nuevo. Ya se adelantaba ya. Se pasó, ¿no? Se pasaron los Herling. Nada, les dice, los quiero mucho, amiguitos. Sigan al canal de Diego Hiroshi, ¿ok? Y bueno, nos vemos, chicos. Este ha sido la review. Me voy a quedar jugando un ratito más al jueguito este que está genial. Y nos vemos en otra. Bye, bye. Suscríbete a mi canal para ver más vídeos. No sé qué decir, por eso lo repito. Hazlo ahora, suscríbete y deja tu like.